Respecto de la Navidad, ¿por qué elegimos el 25 de diciembre para celebrar la Natividad de nuestro Señor Jesucristo? Si en la Biblia no aparece esa fecha. Es directamente un convenio, es una fecha que nosotros elegimos como Iglesia Católica para celebrar a nuestro Señor Jesucristo su natividad, para celebrar que vino la luz al mundo. Pero no se eligió una fecha cualquiera. ¿Por qué se eligió el 25 de diciembre entonces? Porque cuando la Santa Iglesia era perseguida por los romanos, en la época de los mártires y de los padres de la Iglesia y de todo lo que ocurrió al principio, los primeros siglos, el mensaje de Cristo penetró profundo en la vida de los romanos. Primero entre las personas más humildes y de ahí empezó a crecer y a crecer. Uno de los factores que más le dio impulso al mensaje de Cristo es la piedad, la dignidad humana. Porque en el mundo antiguo eso no se conocía. En el mundo antiguo la ley era ojo por ojo, diente por diente. Si alguien hacía algo, el otro tenía que pagarlo y era una cosa muy brutal y cruel. Por lo tanto, el tema del perdón, olvídense, no había algo tan así como lo conocemos nosotros. Entonces, el mundo antiguo era tan cruel. De hecho, muchos pueblos en esa época practicaban sacrificios humanos, al igual que hacían muchos pueblos nativos acá en Hispanoamérica, antes de que llegara la palabra de nuestro Señor y pudieran salvarse esas almas. Entonces, muchos estaban amarrados a cosas demoníacas, falsos ídolos que les exigían cuotas de sangre, y había un gran desprecio hacia el ser humano. La dignidad era algo que solo pertenecía al emperador, al César. Él tenía dignidad, no cualquier persona. Los griegos, por ejemplo, si una persona no querían tener un bebé, podían tirarlo, había un barranco especial para eso, el barranco de la diosa no sé cuánto, tenía un nombre, lanzar el bebé por el barranco y eso era una ofrenda. Otros los quemaban para otros falsos ídolos, y había mucha crueldad. A las personas que tenían problemas físicos se los abandonaba, las viudas eran abandonadas y les robaban sus pertenencias. Se vivía en poligamia, los hombres podían tener cuantas mujeres quisieran, cuantas que pudieran sostener. Todo ese tipo de cosas que le faltan el respeto a Dios en el fondo, a través de faltar el respeto a sus criaturas, es faltar el respeto en el fondo a Dios. Eso era muy común en el mundo antiguo. Pero resulta que los católicos, los seguidores de Cristo, no hacían eso. Los soldados que tanto los castigaban
y que les daban latigazos y que los golpeaban, etcétera. Si un soldado caía en la calle y se hería o le pasaba algo, se fracturaba, cualquier cosa, los seguidores de Cristo iban y lo ayudaban. Y los romanos veían eso. Al principio era como, hoy estas personas deben estar locas, ¿cómo se les ocurre si esos son los soldados que hace poco recién los estaban martirizando y ahora ellos los están ayudando? Estas personas están mal. Y les inventaban montones de calumnias y mentiras y cosas así. Pero después se empezaron a dar cuenta de que el comportamiento que ellos tenían era distinto. Que había un respeto hacia el ser humano que ellos no habían visto jamás. Y se empezaron eso les empezó a llegar al alma. Y el alma de los romanos ese corazón de piedra se empezó a volver de carne y empezó a latir. A darse cuenta de que hay algo ahí. Y empezaron a crecer la cantidad de seguidores de Cristo ya en clases más altas. Y se reunían, iban escondidos. Iban a misa escondidos porque nosotros tenemos misa, nacimos con misa. O sea, siempre hemos tenido misa. Iban así ocultos. Como aparece, por ejemplo, en la película Quo Vadis, que es una película clásica, como del año 50. Ahí aparece cómo iban las familias acomodadas, ocultas, a las misas, iban ocultos. Y como también dentro de los aristócratas habían muchos seguidores de Cristo, pero no lo decían o hablaban en clave. Y eso les empezó a hacer cada vez más cristianos, cada vez más católicos. El punto es que llegó un momento en que al emperador eso ya le empezó a molestar. Aún más de lo que ya le molestaba. Si le molestaban los cristianos, le empezó a molestar aún más que los romanos se volvieran cristianos. Eso le empezó a molestar mucho. Y se le ocurrió una idea, entre muchas otras también. Se le ocurrió importar desde Egipto un culto. Porque los romanos les encantaban los cultos, eran muy idólatras. Y traen un culto solar, que es el culto al Sol Invictus, que es el culto en el fondo es el culto al Sol. Entonces ellos empezaron porque querían volver a traer un Dios para que el pueblo y las masas se fascinaran y dijeran, no, aquí tenemos a un Dios realmente fuerte y poderoso que nos va a cuidar, y las típicas cosas que les decían. Y les traen este culto con una gran campaña de propaganda. Y parte de la idea de la campaña de propaganda era que se pareciera un poco. En ese sentido fueron muy astutos, porque es parte de como lo que hace la publicidad hoy en día, de difundir un Dios que se pareciera un poco a ese Cristo que los romanos no conocían bien, pero que algunos ya estaban conociendo. Entonces, para que los que todavía no lo conocieran este otro que les trajeron y dijeran, esto es, ya, sí, ya, y se quedaran con eso.
y ese le llamaban Sol Invictus. Entonces lo dibujaban con forma de hombre, con unos rayos en la cabeza. Como en algunas catacumbas estaba dibujado Cristo con la corona de espinas, ellos ya sabían que la manera de dibujar a Cristo a veces era con espinas en la cabeza. Entonces el Sol Invictus lo empezaron a dibujar con rayos en la cabeza y a decir que Él era la luz, porque sabían que Cristo es la luz. Entonces decían que este Dios, el Sol Invictus, es el Dios de la luz. Entonces empezaron a tratar de hacer calzar cosas, plagiando algunas, para que se pareciera a Cristo. Y eligieron el día 25, que es el día de cambio de fecha. Es el día en que el sol se ve más inclinado en el horizonte, y luego ya después de esa fecha empieza a verse más arriba. Empieza a cambiar la dirección. Entonces ellos tenían unas piedras donde le mostraban a las masas de que el sol se había movido, de que durante las fiestas que hacían, de que el sol estaba a punto de morir y no murió y renació. Entonces decían, el sol renació invicto, salió victorioso. Este es un Dios que renace. Otra copia, porque Cristo resucitó, pero ellos empezaron con este tema de el Sol Invictus que renace. Entonces tenían ahí armado su jueguito, pero resulta que la gente en las masas no les entró mucho ese cuento. Entonces el emperador mandó a grabar por toda Roma, en las paredes, imágenes del Sol Invictus, de su nuevo dios, y hacer estatuas y cosas y figuras para que los romanos lo conocieran y se hiciera más famoso y tuviera más adherentes. Entonces se hizo una gran campaña de eso, porque se vio que no estaba funcionando. Lo que genera que al día de hoy personas malintencionadas, como hubo tanta producción de estatuas y rayaron Roma por todas partes, es fácil encontrar arqueológicamente restos de ese falso dios Sol Invictus. Entonces muchos arqueólogos que habitualmente son ateo-protestantes, son gringos ateo-protestantes, dicen que Cristo y la Iglesia en realidad es toda una farsa, y que desde ese culto romano la Iglesia inventó a Cristo. ¿No será al revés? ¿No será que lo están contando la historia al revés? Que eso fue algo que Roma y el emperador intentó hacer copiándole a la Santa Iglesia y no le resultó. Bueno, la cosa es que a los romanos el emperador en realidad no le resultó ese juego del Sol Invictus, del sol que renace, porque ese era un culto egipcio.
Entonces, cuando Constantino quita la prohibición del cristianismo, quita que la Iglesia católica sea perseguida y empieza a liberarse, además de construirle hermosas basílicas en Constantinopla y en Roma. Luego vino, creo que fue su hijo o un sucesor, que trató de retroceder y seguir persiguiéndolo, y tampoco no le fue bien. Pero luego viene ya definitivamente que el cristianismo y la Iglesia católica pasa a ser la Iglesia oficial. Pasa a ser la Iglesia oficial. Porque Roma ya no era la misma. Ya Roma había cambiado, había pasado por muchas invasiones, no tenía ya esa soberbia que tenía antes, ni ese poder militar que tenía antes, sino que había quedado reducida a un lugar más en el mundo, sencillamente. Y ahí es cuando empiezan los cambios. Ahí es cuando se empieza también a armar la Santa Biblia. También empiezan muchos cambios. Porque la Iglesia puede lograr afirmarse. Se hace el Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla. De ahí nace el credo. Entonces, la Iglesia empieza a tomar cuerpo. A tomar cuerpo, y entre ellos, y una que es una de las partes más importantes, es que en la sabiduría insondable de Dios se toma el latín como la lengua sagrada, porque solo hay 3 lenguas sagradas, que son el latín, el griego y el hebreo. Algunos adivinarán por qué. Porque son los lenguajes en que fue escrito en la tablilla que le pusieron a nuestro Señor cuando fue sacrificado, martirizado en la cruz, en la Santa Cruz. Y se tomó el latín porque el latín es un lenguaje que no permite confusiones. Es una lengua muy, muy clara. Lo que se dice de una manera significa eso y punto. Significa una cosa y punto. Entonces, como lo que había que transmitir es la verdad que Cristo es, si se va a transmitir la verdad, tiene que transmitirse en un lenguaje que no sea confuso, porque estamos hablando de la verdad. Y eso tiene que quedar claro. Y el lenguaje más claro es el latín. Si está en latín, es como le he dicho en otras ocasiones, es como que está grabado en el mármol. Esa es nuestra lengua sagrada, y yo le llamo hablar en católico. Esa es nuestra lengua católica. Nuestro idioma católico es el latín. Así se dice el latín. Y así podemos reconocer en cualquier lugar, basílica, catedral que vayamos en el mundo, vamos a ver las mismas frases y vamos a entender, siempre se va a entender. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Vamos a entender siempre las mismas frases, porque eso es hablar en católico. La inteligencia de Dios permitió que la Vulgata pudiera atravesar 2000 años de ataques, de plagios, de intentar transformarla, de intentar hacerla desaparecer, de todo, de tergiversarla, de cuando llegaron los protestantes, de todo.
porque el latín la ha mantenido estable. Porque si la Santa Biblia hubiese sido escrita en español, a esta altura, en 2000 años, ya probablemente ni siquiera existiría. Porque las lenguas que hablamos nosotros son lenguas más volátiles. De hecho, ni siquiera hablamos el mismo español que hace, ¿cuánto? ¿4 siglos? No, a ver, si leemos un documento en español de hace 4 siglos, probablemente no lo entendamos. Bueno, el punto es que habían hecho todo este tema del Sol Invictus, de ese Dios falsificado, un Cristo falsificado, y cuando la Iglesia logra posicionarse y empezar a crecer, a unirse toda y volverse universal, unir todas las comunidades, y se hacen los concilios y se reúnen los obispos, y todo empieza a tomar forma, ya se empieza a parecer un poquito más a la iglesia que nosotros conocemos. Resulta que ese día, el 25 de diciembre, se hizo un gesto simbólico en el cual se dijo que, dado que la natividad de Cristo tiene que tener una fecha de celebración, independiente de cuál sea, hay que darle una. Y como el 25 de diciembre para los romanos ya estaba marcado como el día de la fiesta de la luz, dijeron: vamos a mostrarles cuál es la verdadera luz. ¿Cómo llega la luz verdadera al mundo? Y vamos a apagar esa fogata falsa y vamos a poner a Cristo ahí. Y se acabó ese tema de que el sol es la luz del Dios, del sol es un Dios y todo eso. Se acabó eso, y ahí vamos a poner a Cristo, porque Él es la luz verdadera, luz de luz, como dice en el credo, lumen de lumine. Él es lumen de lumine, Él es la luz de luz, porque no es luz física, es la luz del verbo, la luz de la vida, espíritu vivificante. Entonces se pone en el 25 de diciembre la fecha de recuerdo y conmemoración que Cristo vino gracias a la misericordia de Dios a través de María Virgen por siempre a este mundo en manera de 100% hombre, 100% Dios. Y ese día se elige para celebrar ese acontecimiento, para marcar que es el día de la luz, pero no de la luz cualquiera, sino de la luz verdadera, de la verdadera luz. Y si uno lo piensa, es impresionante, porque incluso las personas paganas y las personas ateas y todas estas personas igual prenden luces. La luz manda. Aunque prendan luces falsas, no importa. Porque en el fondo es un recordatorio. Las ciudades se llenan de luces. Eso es hermoso, hermoso. Todo el mundo se llena de luces.
En ese sentido fueron muy sabios y ahí hay inspiración divina en haber elegido ese día. Porque se propagó muy bien la luz. Es el día que llegó la luz. Y una de las mejores formas de poder saber de qué estamos hablando es leer el Evangelio de San Juan, leer el principio del Evangelio de San Juan. Les recomiendo que lo lean. Y si lo leen en Navidad, también. Así es que recuerden que lo que celebramos en Navidad es la natividad de nuestro Señor Jesucristo, su venida al mundo como luz de luz, luz verdadera. Y por eso prendemos luces para recordar que Él es la luz. De momento, un abrazo en Cristo, hermanitos, con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.